Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Esteban Aguirre Espinosa. Yo soy abogado de la Universidad de San Buenaventura, acá en Colombia. Soy especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado. Soy magíster en Ciencias Políticas. Soy docente universitario y también ejerzo la profesión de abogado de manera independiente en el litigio de asuntos constitucionales y algunos trámites correspondientes a el derecho tributario. El doctor Erickson Costa Carhuavilca me ha encomendado esta dura tarea de dar clausura a este diplomado internacional en proceso penal y litigación. Esta ponencia va orientada al proceso penal y los derechos fundamentales, y si nos alcanza un poco el tiempo, tratar algunas técnicas necesarias para litigio por cada uno de los participantes en este diplomado. En primer lugar, pues agradecer a el grupo que nos invita para que de una u otra manera realicemos algunas reflexiones acerca de el proceso penal en Colombia y cuál es esa fundamentación, esa implicación de ese proceso penal desde la órbita del debido proceso. Entonces, para ello es necesario tener claros unas preguntas que son orientadoras. Para Colombia puntualmente, ¿qué es el sistema penal acusatorio? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes intervienen? ¿Cuál es el rol del fiscal? ¿Cuál es el rol de la defensa? ¿Cuál es el rol de las víctimas? ¿Cuál es el rol del Ministerio Público? ¿Y cuál es el rol del juez dentro del proceso penal colombiano? Debemos hacer ciertas claridades porque en Colombia inicialmente teníamos la ley 600 del 2000, el Código de Procedimiento Penal, que era un modelo inquisitivo y en el cual se tenían grandes facultades para la Fiscalía General de la Nación, y con digamos que la moda de los sistemas acusatorios que se proliferó desde la agencia norteamericana USAID para los países latinoamericanos. En Colombia, la ley 906 cambia el paradigma de un proceso inquisitivo para un proceso penal de carácter acusatorio. Entonces, todavía algunos abogados manifiestan que el nuevo Código de Procedimiento Penal ya es un código que tiene una aplicación ya de casi 16 años de vigencia. Se orientaba esta reforma procesal en un esfuerzo por comprender los objetivos y el alcance del proceso penal, para que la administración de justicia no avanzara solamente en el diseño, sino en puestas en funcionamiento a unidades administrativas, y la tecnología, la implementación de la informática, el talento humano y las telecomunicaciones. Entonces, primer punto neurálgico. El nuevo procedimiento o el procedimiento penal regulado por la ley 906 es un nuevo procedimiento estructurado sobre los principios de contradicción, inmediación, concentración y publicidad, y busca garantizar la materialización de los derechos de los ciudadanos
y al mismo tiempo la efectividad de la acción penal en Colombia. ¿Cuáles son las características de este proceso penal acusatorio regulado por la Ley 906 y todas sus reformas? El primer avance es que las audiencias se realizan mediante el método de la oralidad. También se habla de otra característica que es la gratuidad, la legalidad y la diferenciación estricta de los responsables en la indagación preliminar, en la investigación, en el control de garantías y en el juzgamiento. También el proceso penal va orientado al tema de la publicidad. Recientemente en nuestro país la Corte Constitucional, esta sentencia sale este fin de semana, en la cual los periodistas de nuestro país solicitan mediante una acción de tutela que se les garantice el acceso a las audiencias públicas. Eran restringidas en su gran totalidad y no se podía dar esa cobertura desde el punto de vista de los medios de comunicación. También otra de las características que trae este nuevo sistema procesal penal en Colombia es la inmediación. Buscaba inicialmente la celeridad, pero colapsan las audiencias, colapsan todas las actividades que se tendrían que realizar. Es una situación que en principio se vendió la oralidad como sinónimo de celeridad, y hemos visto que el sistema penal colombiano o sistema penal acusatorio es jocosamente llamado por los abogados litigantes en nuestro país el sistema penal aplazatorio. Se da una gran cantidad de aplazamiento de las audiencias. También tenemos una característica fundamental, y es que hay igualdad de oportunidades y hay un esquema adversarial. Se solicita también que se tenga un juez muy activo dentro del proceso, y innovamos con el principio de oportunidad como una garantía para economizar el acceso a la justicia. Entonces, frente a todas estas características, la oralidad busca descongestionar un sistema atiborrado de expedientes, de documentos, de memoriales pendientes de decisión. Con el nuevo sistema, las audiencias son orales. Los jueces, las partes y los intervinientes participan a viva voz en el ejercicio de estas diligencias. También otra innovación de este procedimiento penal es que la diferenciación de los responsables de la investigación, el control de garantías y el juzgamiento son distintos. Tenemos organismos que se dedican a la indagación preliminar. Tenemos jueces de control de garantías que generalmente actúan en lo que se denomina en Colombia las audiencias concentradas, que son la audiencia de legalización de captura, la audiencia de formulación de la imputación y la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Característico es que el juez que tiene conocimiento del control de garantías no puede ser el mismo juez que de trámite al juzgamiento. Tenemos también que dentro de este proceso penal acusatorio hay una figura preponderante, y es la figura del juez como garante de los derechos, y es quien autoriza las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación. Para ustedes la Fiscalía es el Ministerio Público, para nosotros la
Fiscalía es el ente acusador quien dirige el ejercicio de la acción penal y el Ministerio Público es la entidad de control de los derechos de los ciudadanos como organismo de control según la figura del Estado republicano, según la figura del Estado social y democrático de derechos y según la figura de las ramas del poder público y los organismos de control. Entonces, dentro del proceso penal es claro que hay diferentes intervinientes. Si observamos a quien corresponde el ejercicio de la acción penal, encontramos que la Fiscalía General de la Nación, en virtud del artículo 250 constitucional, le corresponde adelantar el ejercicio de la acción penal. También está la figura del defensor, que puede ser un defensor de confianza o contractual, o el Estado garantiza a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública abogados de oficio para aquellas personas que no tengan los recursos para sufragar los costos o los gastos de una defensa técnica contractual. También en palabras de la Corte Constitucional Colombiana, dentro del proceso penal la víctima tiene una participación activa. La víctima puede actuar dentro de las diferentes audiencias que se realizan dentro del proceso penal colombiano. Tenemos también dentro de nuestro sistema la figura del Ministerio Público. Reitero, el Ministerio Público para nosotros es un organismo de control que busca la defensa de los derechos de los ciudadanos y la defensa de la sociedad y los intereses de la sociedad dentro del proceso penal. Entonces miren que estamos en un proceso penal de carácter adversarial, acusatorio, pero con la figura del Ministerio Público pues se puede inclinar la balanza en una o en otra de las partes que actúan dentro del proceso penal colombiano. Podemos observar que en ciertas audiencias judiciales el Ministerio Público coadyuve las solicitudes de la Fiscalía General de la Nación, o en otras actuaciones el Ministerio Público coadyuve las solicitudes de la víctima, o también se ha dado casos en los cuales el Ministerio Público coadyuva las solicitudes realizadas por la defensa. También el juez pues tiene un papel activo como garante de los derechos. Es claro que Colombia no ha sido un país ajeno a las diferentes teorías que se generan dentro del proceso judicial. Observamos jueces de un gran contenido garantista. Esta escuela garantista de el doctor Adolfo Alvarado Belloso, que observa el proceso judicial como un método para solucionar los conflictos. Y también dentro de nuestro sistema podemos observar jueces con un gran contenido del activismo judicial que busca llevar el proceso no como un método de solución de conflictos, sino como un método para encontrar la verdad. Y en ese orden de ideas, estos jueces que tienen este gran contenido activista pues han usado estas medidas de mejor proveer en temas probatorios para decretar pruebas de oficio. En Colombia no es ajeno esta postura entre el garantismo y el activismo judicial. Entonces observamos que estas teorías del activismo judicial, que tienen un gran representante en Argentina como es el doctor Peirano, pues también tienen incidencia en lo que se reguló mediante la ley 906 del año 2004.
También algo característico que tiene nuestro sistema procesal penal es la posibilidad de realizar acuerdos y preacuerdos entre la fiscalía, el acusado, el imputado y con el propósito de terminar el proceso desde el punto de vista de la reparación integral de las víctimas. También se ha logrado a través de las figuras de los preacuerdos poder incluir términos en la imputación de las conductas punibles que son objetos de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, si observamos las diferentes partes que se observan desde el punto de vista de roles dentro del proceso penal acusatorio colombiano, el fiscal tiene unas funciones primordiales, tiene unas funciones muy definidas. El fiscal dentro del proceso penal investiga, imputa, acusa y es el responsable de la cadena de custodia. Los elementos materiales probatorios y de las evidencias físicas recogidas durante su proceso de investigación. Un gran paradigma que se da frente a la cadena de custodia en Colombia es que desde el punto de vista judicial, hasta que llegamos a la audiencia preparatoria, podemos hablar técnicamente de pruebas. Antes de la audiencia preparatoria del juicio oral, solo se puede hablar de evidencias físicas y de elementos materiales probatorios, los cuales tienen que ser lícitos y legalmente obtenidos. También tenemos esta figura del defensor, como les hablaba anteriormente, puede ser un defensor público o puede ser un defensor de confianza, un defensor privado, un defensor que se le pagan los honorarios y que realiza la defensa técnica. En Colombia es claro manifestar que a partir de la ley 906 del año 2004 se redujo en gran cantidad los litigios desde el punto de vista del abogado litigante contractual y es la Defensoría Pública quien asume la gran cantidad de procesos judiciales en materia penal en nuestro país. El Ministerio Público, que es el representante de la sociedad y verifica el debido proceso durante todas las actuaciones del proceso y todos los procedimientos que se dan al interior del mismo. El juez se debe hacer una diferenciación porque tenemos jueces de control de garantías y jueces de conocimiento. Los jueces de control de garantía son los que protegen los derechos de los intervinientes dentro del proceso penal. Autoriza y legaliza las actuaciones del fiscal y de la policía judicial, todo el tema de allanamientos, todo el tema de órdenes de captura. Con la ley 600 el fiscal tenía esa autoridad para declararlas. Ya con este nuevo procedimiento penal, ya el fiscal debe acudir ante un juez de control de garantías para solicitar allanamientos, para solicitar una orden de captura, entre otras actuaciones durante el proceso de investigación. Y el juez de conocimiento que dirige el juicio oral y dicta la sentencia. En este orden de ideas y teniendo así a grosso modo cuáles son las roles que se dan al interior del proceso penal, pues es necesario mirar el proceso penal colombiano desde la óptica
del debido proceso. Si nosotros tuviésemos que hablar del derecho fundamental al debido proceso, pues en Colombia este canon constitucional, este principio, se encuentra regulado en nuestra Constitución Política, en el artículo 29 de nuestro texto constitucional. Se establece dentro de nuestra Constitución que el debido proceso se aplica a las actuaciones judiciales y administrativas. Se habla de unos contenidos puntuales que hacen referencia a este debido proceso como un canon de observancia al interior del proceso penal. También el debido proceso es un límite a las facultades sancionatorias del Estado, a los límites que tiene el Estado en el ejercicio del ius puniendi, y en ese orden de ideas todos los procedimientos y todos los ritualismos que exige el debido proceso como garantía y como límite al ejercicio jurisdiccional se podrían resumir a grosso modo en las siguientes reglas. Primero, unas reglas de juego conocidas con antelación. Esto habla sobre el principio de legalidad, la ley previa, escrita, estricta, con la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la debida descripción de las conductas que son consideradas desde el punto de vista del derecho punible. También que las partes actúan en igualdad de condiciones y las partes disponen dentro del proceso las actuaciones que deben realizar. También se habla del debido proceso desde el punto de vista de la jurisdicción, desde el punto de vista de un juez imparcial, impartial, neutro, y que busca que estas garantías de un juicio justo, con la observancia de todas las formas y las garantías constitucionales y con todos los con toda la protección de los derechos fundamentales, no solo del indiciado, del acusado, del imputado, sino también el respeto de las garantías y de los derechos fundamentales de las víctimas o presuntas víctimas que se dan al interior del proceso penal colombiano. En ese orden de ideas, en Colombia también no solo el texto constitucional, el artículo 29, regula esta figura del debido proceso, sino que en virtud del control de convencionalidad que se da a través del bloque de constitucionalidad, para nosotros la Convención Interamericana de Derechos Humanos hace parte de nuestro derecho interno. Siendo un tratado internacional, pues este principio del debido proceso también es materia de discusión y de argumentación en los escenarios litigiosos, expresamente en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que regula las garantías judiciales efectivas. Si vamos a este texto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se puede manifestar que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal. Entonces miremos que desde este punto de vista tenemos esta conceptualización de derecho convencional que es aplicable para nosotros al interior del proceso penal.
Actualmente se desarrollan investigaciones en las facultades de Derecho frente al control de convencionalidad al interior del proceso penal. Hago parte de una investigación en la Universidad Católica Luisa Vigo, donde presto mis servicios como docente investigador y actualmente como decano de la Facultad de Derecho, en donde estamos analizando cuáles son esos casos en los cuales los magistrados del Tribunal Superior de Medellín y los magistrados del Tribunal Superior de Antioquia realizan ese control de convencionalidad al interior del proceso penal. Hay otra garantía, y otra garantía que se deriva del debido proceso, que consiste en que toda persona inculpada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante todas las etapas del proceso tiene el procesado unas garantías mínimas. Esas garantías mínimas son las siguientes. Primer tema fundamental que irradia el debido proceso, que es necesario tener presente para analizar el debido proceso al interior de las causas penales, es que el inculpado debe ser asistido por un defensor de confianza, por un defensor contractual o por un defensor que el Estado le otorgue para poder ejercer una defensa plena. La defensa técnica ha sido un tema que se ha tratado en nuestro Estado como una garantía que tiene el procesado. He conocido de casos en los cuales se han entablado acciones disciplinarias en contra de abogados por no conocer el procedimiento y por no conocer las dinámicas del proceso penal, y se ha declarado la nulidad de los procesos penales, y asimismo también se ha sancionado a aquellos abogados que han ejercido defensas penales sin el conocimiento pleno del proceso penal colombiano. También el derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por un traductor, por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma de nuestro país, el español. Hemos conocido de casos en los cuales se ha otorgado estos traductores para que sirvan de traductores simultáneos, para que conozcan cuáles son los motivos por los cuales se realiza la investigación, por los cuales está siendo procesado. Se han decretado nulidades al interior de procesos penales en casos de extranjeros por no actuar conforme a esta garantía del traductor o del intérprete cuando no se conoce el idioma español. También es necesario manifestar que dentro de esta garantía del debido proceso, pues se debe tener presente que el procesado debe tener una comunicación previa y detallada de la acusación formulada. Es necesario que mediante la formulación de la imputación, la persona que llega a un proceso penal tenga conocimiento de las circunstancias, de tiempo, modo y lugar y las inferencias razonables para que la Fiscalía General le formule una imputación por la presunta comisión de una conducta punible. También existe otra garantía que es fundamental, y es el derecho a la defensa y a la contradicción, la posibilidad de presentar pruebas, la posibilidad de presentar testigos, la posibilidad de
atestiguar dentro del proceso penal para ejercer su defensa. Es necesario también manifestar que en Colombia existe el principio de no autoincriminación, el derecho fundamental a no autoincriminarse. Entonces el procesado dentro del proceso penal puede también renunciar a no ser escuchado, y es totalmente válido desde el punto de vista constitucional el derecho a guardar silencio. Algunos abogados litigantes cuestionan en nuestro país que si en Colombia el derecho a guardar silencio en el escenario penal puede consistir en una estrategia de defensa, en el proceso laboral y en el proceso civil se observa que guardar silencio o no pronunciarse frente a los hechos y las pretensiones de las demandas opera como un indicio grave. No sé cómo sea la dinámica para nuestros compañeros en Perú desde la visión de los distintos procesos, pero en Colombia es claro que esta situación es cuestionada y es manifestada por parte de la academia como una contradicción. También existe esa garantía de no ser obligado a declarar en contra de sí mismo y no declarar en contra de la compañera permanente, el cónyuge y frente a los parientes en primer grado de consanguinidad. Entonces este derecho a no declarar contra sí mismo es una garantía que está elevada al rango constitucional. También podemos observar que existe dentro del debido proceso constitucional colombiano ese derecho a recurrir o ese derecho a la doble instancia. Consiste en que si se es condenado por un juez penal en nuestro país, ese principio de la doble instancia exige que el procesado tiene la posibilidad de apelar la decisión y poder ir a un juez de mayor jerarquía para que revise su caso y para que revoque su sentencia. Hemos tenido casos en Colombia en los cuales con la sentencia judicial tanto la defensa como la fiscalía han realizado la apelación, y para nosotros aplica este principio de no reformatio impeius o no reformar en peor cuando se da esta figura de doble apelante. Tenemos también este principio del indubio pro reo, que es el principio de favorabilidad y se da en el caso de la interpretación de la ley más favorable a los intereses del procesado. Tenemos también el principio de irretroactividad de la ley penal y del proceso penal. Entonces miremos que hay una gran cantidad de garantías que debemos observar desde estos escenarios jurisdiccionales. Esas garantías constitucionales son de gran relevancia, porque si nosotros observamos nuestro artículo 26 constitucional, en él se manifiesta que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes y al acto que se le imputa ante tribunal competente, observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva
o desfavorable. Aquí observamos un principio de ultraactividad desde el punto de vista procesal. También tenemos claro que desde el punto de vista del debido proceso, se habla también del debido proceso desde el punto de vista del debido proceso probatorio. Les hablaba de las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios. Para esta recolección, esta cadena de custodia, es necesario que tanto la Fiscalía como la Defensa, a través de sus equipos de investigación, hagan la recolección de estas evidencias y que se realice ese test de control de legalidad. Colombia ha asumido ese concepto que viene de los norteamericanos de la illegality rules o la teoría de el árbol envenenado. ¿En qué consiste? Consiste en que toda evidencia, toda prueba que haya sido obtenida con violación al debido proceso, pues es una prueba que no debe ser válida ni tenida en cuenta por parte de los jueces al interior del proceso penal. También encontramos que dentro de nuestras garantías constitucionales al interior del proceso penal, tenemos una principal, que es la prohibición del derecho consuetudinario, el derecho de las costumbres, para fundamentar y agravar la pena. Esto hace parte del aforismo en latín nullum crimen nulla pena sine lege scripta. También tenemos que dentro de estas garantías observamos que se da esta garantía y este principio al derecho a tener un juez natural o un tribunal competente. Esta garantía la encontramos en el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional, que nos habla de ese derecho de tener el juez natural. Este juez natural aplica para el caso de los militares. En Colombia los militares tienen su propia jurisdicción. También tenemos el caso de los fueros con los congresistas y altos dignatarios del Estado, que tienen un tribunal especializado. Y en temas de justicia ordinaria, pues el tema del juez o el tribunal competente. Desde el punto de vista de la justicia ordinaria, entonces podríamos hablar entonces de que la competencia del juez desde el punto de vista del juez natural, en caso tal de que desconozcamos esta figura, pues se generaría una nulidad. Se daría una violación a los principios constitucionales y se realizan también juicios con tribunales ad hoc o tribunales posteriores sin que tengan un respaldo desde el punto de vista legal, constitucional y normativo. Hablábamos también en minutos anteriores de este derecho a la presunción de inocencia, el derecho de favorabilidad en materia penal, el derecho a la defensa, el derecho a probar y a ejercer el contradictorio. Esto implica controvertir las pruebas que se allegan en contra del procesado al interior del proceso penal y dentro de la etapa de juzgamiento. Esta garantía que se ejerce a través de
el abogado defensor, sea contractual o sea de oficio por parte del Estado, implica que podamos interrogar a los testigos que intervienen en contra de los intereses del defensor. También el fiscal puede interrogar y contrainterrogar los testigos que presenta la defensa. En temas de la metodología del proceso o de las técnicas de juicio oral, en Colombia tenemos el interrogatorio directo, el interrogatorio, el contrainterrogatorio directo y el contrainterrogatorio indirecto, los cuales son materia de estudio en las facultades de Derecho para que la oralidad se pueda consolidar de una manera eficaz y que los abogados litigantes, aparte de tener un buen conocimiento de estos principios, de estas garantías constitucionales, también tengan todas las competencias y todas las aptitudes para ejercer una defensa técnica al interior del proceso penal. También encontramos que una de las garantías que observamos al interior del proceso penal colombiano es la garantía de cosa juzgada. Esto implica que después de tener la decisión de primera instancia ad quo o de segunda instancia ad quem, pues se da la cosa juzgada, pero es necesario manifestar que en Colombia los procesos judiciales tienen ese principio de la doble instancia. También en materia penal se puede acudir ante la Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral, sala de casación penal, para que mediante una demanda extraordinaria de casación se formulen cargos específicos frente a la sentencia y se puedan identificar los hierros por indebida aplicación de las normas procesales o por indebida apreciación de las pruebas allegadas dentro del proceso. Entonces miremos que este principio de cosa juzgada en Colombia tiene plena validez. Tenemos actuaciones que se dan en primera instancia con juez de conocimiento, en segunda instancia con un juez de mayor jerarquía, y la posibilidad que tiene el procesado o la Fiscalía General de la Nación para acudir a través de la demanda extraordinaria de casación para solicitar que se case la sentencia en nuestro país. También con base en este principio de la cosa juzgada es necesario hablar de otro subprincipio que se erige desde el debido proceso, y es el non bis in idem, o no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Eso implica que una vez quedan ejecutoriadas las decisiones judiciales, frente a estas, pues luego de agotadas las instancias y los recursos, pues esta decisión queda en firme, y una vez sea llevado a esa institución de la cosa juzgada en materia penal, pues se da la aplicación de este principio de el non bis in idem. También podemos observar desde el punto de vista del derecho procesal penal colombiano que las víctimas tienen un papel protagónico. Las víctimas son orientadas desde tres principios de verdad, justicia y reparación. La víctima al interior del proceso penal tiene unas garantías, y una de ellas es el conocimiento de la verdad en el esclarecimiento de los hechos. Otro es el tema de la reparación integral y obtener
la justicia de mano del aparato estatal. ¿Por qué es necesario hablar de todas estas garantías constitucionales, de estos derechos fundamentales que tienen el procesado, que tienen las partes al interior de las causas penales? Porque si bien es cierto, nos dedicamos a la academia, es claro que observamos en el ejercicio del litigio que todas esas teorías que llevamos a los temas teóricos en la academia, a los estudiantes de los primeros ciclos de estudios en las facultades de Derecho, se convierten en teorías muy elaboradas, en teorías muy dogmáticas, pero que al observar a esos estudiantes en su aprehensión del proceso judicial, su ejercicio profesional como abogados, pues estas situaciones de los principios, las garantías, los derechos fundamentales pasan a un segundo plano y nos volvemos demasiado ritualistas, demasiado procesalistas y desconocemos que todos estos principios, todas estas columnas vertebrales, todas estas dinámicas dinamizadoras del derecho, como los principios que erigen el proceso penal, pues no son llevadas al escenario argumentativo, al escenario interpretativo, y vemos una labor judicial demasiado autómata desde el punto de vista de los procesos judiciales en Colombia. Nosotros recalcamos demasiado en la formación de los futuros abogados que se trabaje en lo que se ha denominado las técnicas moot court o las técnicas de audiencias y casos simulados. Estas teorías del caso o métodos casuísticos, algunos también conjugados con el ABP y el aprendizaje basado en problemas, buscan generar esas habilidades para la investigación, para el ejercicio de una buena defensa técnica y para que nuestros futuros abogados puedan representar en óptimas condiciones a aquellas personas que por cosas de la vida, por cosas del destino, llegan a un proceso penal. Nosotros desde la academia, luego de dar esta fundamentación de principios, de valores, de fines que se erigen desde la dogmática penal, pues también trabajamos las técnicas de litigación oral. Y esas técnicas de litigación oral pues tienen pues, de alguna manera una hoja de ruta en la cual podemos dar como unos parámetros que debemos tener en cuenta para lograr una buena defensa técnica. El primer caso o la primera situación que debemos verificar para llevar un proceso judicial es dar una lectura de manera general y en recorrido del expediente judicial. De esa lectura, en primer lugar, imparcial y desprevenida, pues es necesario que nosotros como abogados litigantes realicemos un listado de los hechos que son jurídicamente relevantes y que puedan servir de elementos de defensa dentro de la actividad como defensores. También es necesario que
hagamos un rastreo de todos los instrumentos internacionales que podemos llevar a colación al caso. Es decir, buscar que dentro de nuestras defensas judiciales realicemos ese control de convencionalidad, hacer ese ejercicio para retar a las diferentes partes que intervienen dentro del proceso, para que no solo miremos la norma interna, sino también las normas internacionales y todas las garantías que se pueden sustentar desde el derecho internacional y desde los postulados constitucionales y desde las normas del procedimiento. También clarificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, cuáles de esos hechos presentados en el caso deben asumirse como ciertos y cuáles de esos hechos deben ser controvertidos por la defensa y cuáles son los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas y las pruebas que vamos a presentar para objetar los hechos que coloca nuestra contraparte al interior del proceso judicial. También es necesario que aprendamos a trabajar de manera colectiva para realizar una buena defensa técnica. Muchas veces cuando uno de forma individual llega al conocimiento de un caso, lo mira desde una óptica y desde una panorámica muy parcializada. Es necesario que los casos sean retroalimentados por otros abogados que tengan conocimiento de el proceso penal y que nos den diferentes alternativas de defensa, diferentes estrategias, diferentes formas de presentar las pruebas, las evidencias, los peritos y yo recomiendo y nos ha servido de gran ayuda cuando vamos en calidad de abogados defensores al interior de un proceso judicial, elaborar como un mapa del caso, es decir, definir muy claramente cuáles son los hechos del caso, tenerlos separados, cuáles son con base en esos hechos los problemas jurídicos que se derivan de cada hecho puntual y tener las preguntas orientadoras para formular los cuestionarios y los interrogatorios a los testigos. También tener muy claro que dentro de un proceso judicial, en el sistema de oralidad, es necesario tener aparte de ese conocimiento del derecho internacional, de los derechos fundamentales, de las garantías constitucionales, de los precedentes judiciales y esa construcción pretorial o esa construcción jurisprudencial y el precedente judicial frente al caso que llevamos. Es de vital importancia que como abogados litigantes, cuando nos llegue a nuestro conocimiento un caso, busquemos si frente a este caso puntual y específico tenemos precedentes jurisdiccionales y esos precedentes llevarlos para poder citar al juez frente a este precedente vinculante en el caso que estamos ejerciendo la defensa técnica. También es necesario que tengamos dentro de este mapa conceptual como una estrategia de litigación oral la información básica del caso. Esto implica que conozcamos el juez de conocimiento, cuál es el radicado del proceso,
cuáles son las fechas en las cuales se realizó la captura, cuál es la fecha en la cual se formuló la imputación, cuál es la fecha en la que se legalizó la captura, en la fecha en la cual se realizó la audiencia de solicitud de medida preventiva, también las fechas en las cuales se realizó las audiencias preparatorias, las audiencias de acusación, la audiencia del juicio oral, tener muy claro los nombres del procesado, de los testigos que presentamos, también tener muy claro los testigos de cargo por parte de la fiscalía y cuáles serían las situaciones que podían servir de sustento para realizar un buen contrainterrogatorio. También para ejercer una buena impugnación o una buena apelación, cuáles son los derechos que trató el juzgado, el tribunal o la corte y cuáles serían esas reglas y esas subreglas importantes bajo las cuales se podría dar unos buenos alegatos de conclusión, dar una buena apelación y sustentar también en última ratio una buena demanda de casación. Es necesario también que dentro de estas técnicas de litigación tengamos muy claro, muy presente que nuestra labor es de medio y no es una labor de resultado. En ese orden de ideas, aparte de tener un muy buen conocimiento jurídico, también tenemos que tener un muy buen conocimiento del control de legalidad. Y el control de legalidad para solicitar nulidades cuando no se respetan esas garantías, esos límites al poder jurisdiccional del Estado al interior del proceso y de los procedimientos que se dan dentro de nuestro proceso penal. Es necesario que nosotros construyamos grupos de estudio. Resalto esa labor que se hace en este diplomado de generar grupos de estudio para que la herramienta esencial que tengamos los abogados defensores dentro del proceso sea la argumentación jurídica. Nosotros tenemos que alejarnos de la exégesis y de la argumentación eminentemente fundamentada desde el texto de la ley. Somos abogados demasiado legalistas y estamos dejando a un lado nuevos criterios de conocer la interpretación del derecho. Es decir, nosotros como abogados debemos conocer la ley. Es claro que la ley es importante. El principio de legalidad dentro del proceso penal es fundamental, que la ley sea previa, escrita, estricta, que asigne un juez, un tribunal competente, que se den unas garantías propias del juicio. Pero muchachos, tenemos que empezar a hacer ese control convencional, apropiarnos de los instrumentos internacionales, apropiarnos de esos derechos y esas garantías constitucionales, apropiarnos de los precedentes judiciales que son necesarios para tratar los casos que tenemos como defensores. Es claro que dentro del proceso de argumentación, dentro de las audiencias orales, dentro del sistema acusatorio, a veces el minimalismo es muy bueno. ¿En qué sentido hablo del minimalismo? No es mejor abogado aquel que habla de una cantidad de argumentos que en mi concepto a veces son innecesarios, que no son concisos, que no son claros, que no son precisos.
porque de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Nosotros como abogados litigantes debemos tener claro que se debe presentar un mensaje claro, que los argumentos deben ser los argumentos necesarios, que debemos poner atención a los detalles, pero no obsesionarnos con ellos, porque muchas veces los detalles que observamos al interior del proceso judicial no son encaminados a la defensa de los intereses de nuestro prohijado o de nuestro protegido. Es necesario tener una coherencia argumental, y la coherencia argumental es la regla de oro. Las contradicciones son el peor enemigo de la argumentación, y es necesario tener claro los tiempos suficientes para editar, ajustar la forma de nuestra presentación dentro del proceso judicial. Es necesario que dentro de los alegatos orales nosotros realicemos simulacros. De hecho, nosotros en nuestro estudio jurídico antes de las audiencias realizamos simulacros de los juicios y tenemos algo claro. Si bien es cierto, nuestra teoría del caso, nuestra argumentación es construida a través de un memorial, a través de un documento, es necesario tener presente que no nos amarremos a los argumentos del memorial y del escrito. Los memoriales pueden servir de guías, pueden servir de elementos orientadores, pero independientemente del alegato, dentro del proceso penal, la teoría del caso por parte de la Fiscalía puede cambiar, y si nosotros nos atenemos a lo escrito en el memorial, eso nos genera contradicciones desde el punto de vista argumentativo. Es necesario también que los argumentos que planteemos para ejercer una buena defensa sean argumentos esenciales y que sean imprescindibles. Los argumentos en los alegatos orales son ingredientes esenciales que deben ser consolidados, ¿cierto?, dentro de las diferentes fases del proceso penal con una finalidad específica, y es convencer a los jueces de nuestra teoría del caso, es convencer al juez de las situaciones de tiempo, modo y lugar, es convencer al juez que nuestras pruebas acreditan la presunción de inocencia y la certeza que nuestro defendido no comete el ilícito penal. También es de vital importancia, dentro de estas dinámicas procesales, y yo hablo desde el punto de vista de la experiencia de casi 15 años en el litigio, que aparte de tener una buena lógica argumentativa, una buena construcción coherente de los argumentos, es necesario que conozcamos el procedimiento. Y para eso entonces es necesario que, aparte de conocer el derecho penal desde su parte sustancial, también tengamos conocimiento del derecho adjetivo, el derecho procedimental, y cuáles son los momentos para solicitar nulidades, cuáles son los momentos para presentar las evidencias, cuáles son los momentos para presentar las pruebas, cuáles son los momentos para presentar los testigos. Hemos observado que muchos de los abogados recién graduados incurren en estos hierros e incurren en estas situaciones
de errar en contra del procedimiento, y la judicatura no pierde estas oportunidades para, para presentar las respectivas quejas disciplinarias y compulsas de copia a estos abogados por desconocer el procedimiento. Tampoco estoy manifestando que todos los jueces en nuestro país sean hostiles, pero encontramos que hay jueces que sí son muy hostiles con el manejo de las audiencias, con el manejo de los testigos, con el manejo de los abogados. Pero hay una regla clara, y la he aprendido, que es necesario no interrumpir al juez ni cuestionar al juez mientras realiza las intervenciones. Es un principio de respeto dentro del manejo de las audiencias. Es también lo que nosotros manifestamos como inteligencia emocional. No es que nosotros tengamos que ser subordinados de los jueces y de los fiscales y que actuemos con base en una postura sumisa. Pero muchas de las controversias que se superan dentro de este sistema de oralidad se originan por la interrupción de cada una de las partes que interviene. Por eso dentro de la litigación oral se habla constantemente que para poder hablar es necesario aprender a escuchar. Y como abogados litigantes debemos tener muy presente el oído, la escucha, porque muchas veces dentro de los procesos judiciales, por estar pendientes del argumento, por estar pendientes de otras situaciones puntuales, podemos tener experiencias muy desastrosas, porque nos pueden presentar la admisibilidad de un elemento material probatorio o una evidencia física, y por estar distraídos no tuvimos conocimiento de lo que presentó el fiscal, de lo que manifestó el Ministerio Público o de lo que manifestó el representante de las víctimas. Entonces es claro que debemos generar esa asertividad para escuchar al otro dentro de las audiencias que se generan dentro del método de oralidad. Algo fundamental, y que también lo observo mucho en las audiencias y que a mí personalmente me ha costado mucho, porque a veces llego a ser muy impulsivo y ser muy acelerado, que es pensar antes de responder. Y esa es una de las situaciones que nosotros como abogados litigantes debemos tener presentes, porque actuar desde la emoción no es un buen consejero. Es preferible en ciertos momentos tener ayudas como nuestro computador portátil, nuestros esferos, nuestros tarritos de agua al interior de las audiencias. Si estamos muy acelerados, muy ofuscados, pues démonos ese espacio de unos segundos para tomarnos el agüita, para refrescar las ideas y no actuar en caliente. Otra de las situaciones que podemos observar desde el punto de vista del ejercicio litigioso dentro del sistema acusatorio, apreciados estudiantes, es que muchas veces erramos en no manejar el tiempo de las audiencias. Si bien las audiencias tienen un tiempo restringido, es necesario que tengamos claro cuál va a ser el tiempo de nuestra intervención, cuáles van a ser las principales ideas que vamos a sostener dentro de nuestros argumentos. En el caso colombiano,
Es muy claro que para sustentar unos alegatos nuestros jueces nos dan los tiempos de 5, 10, 15 minutos según la complejidad del asunto, y muchas veces el caso puede tener muchas aristas, puede tener muchas arandelas que necesitemos tener presentes o tener claras al momento de nuestra intervención. Pero unos buenos alegatos merecen que el tiempo sea medido, que el manejo de los nervios, porque hablar en público intimida, asusta. Últimamente habíamos quitado un poco el miedo a las audiencias. Con esta pandemia y con este confinamiento ya el miedo es a los computadores, porque nos sentamos al frente de una máquina a hablar constantemente a nuestros estudiantes y no observamos la gesticulación, no observamos la claridad de nuestro discurso y la capacidad de entender y de trasladar el mensaje desde el emisor al receptor. Lo mismo ocurre en las audiencias y en los escenarios judiciales. De hecho, los abogados que tienen mayor experiencia dentro del lenguaje coloquial dicen que huelen el miedo y se aprovechan de esas circunstancias para atacar, para presentar réplicas, para objetar, para presentar dúplicas de las intervenciones. Por eso es necesario que este ejercicio de las técnicas moot court o los ejercicios de audiencias simuladas se generen con nuestros compañeros de trabajo. Es necesario también que tengamos esas técnicas de oralidad. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos abogados, litigantes que tienen mucho conocimiento del derecho, pero su argumentación se da desde un discurso monosílabo, por decirlo de alguna manera. Es necesario tener entonación, subir, bajar el tono para ciertas situaciones, porque una de las situaciones características y puntuales de la oralidad es llamar la atención de los intervinientes dentro de la audiencia. Y si yo llego a una audiencia y empiezo a hablar de manera monosílaba y empiezo a manejar un tono de voz que va generando que nuestro espectador baje la intensidad de nuestras ideas, baje la intensidad de los argumentos, pues entonces no vamos a tener una participación activa. Otras situaciones que nos ha tocado corregir desde el punto de vista personal es que cuando intervine en mis primeras audiencias hablé en primera persona. Y recordemos que estamos representando a un cliente, entonces es muy asertivo hablar que con base en los intereses de mi defendido, con base en una defensa técnica para mi prohijado, ¿cierto? Tengamos claro que hablemos en tercera persona. Otra situación puntual y específica que es necesario tener y clarificar desde el punto de vista de las técnicas de oralidad es que es distinto estar en un escenario académico como en el que estamos en este momento, que es un escenario de discusión, de debate, de disenso, de crear diferentes posturas y de compartir un poco del conocimiento que tenemos del derecho, porque no somos unas personas que tenemos un gran conocimiento excelso o probo del derecho, estamos también aprendiendo derecho y estas experiencias profesionales pues se llevan también a la academia, pero encontramos que muchos de los abogados litigantes no ejercen, ¿cierto?,
su exposición desde el punto de vista de defensa de parte, sino que parece más una exposición académica y una exposición que es ambigua a los intereses. Por eso nosotros como abogados litigantes debemos evitar distraer a los jueces, evitar las distracciones en la medida de lo posible, y esto es algo de difícil manejo con las muletillas. Esas muletillas nos generan también focos de distracción. Entonces es necesario también que dentro de las intervenciones, dentro de las audiencias orales, es necesario tener o tomarnos los descansos. Es muy bueno que no saquemos toda nuestra argumentación de inmediato. Es evidente la reiterada equivocación de las partes cuando interrumpen a la contraparte en el desarrollo de las audiencias. Por eso es necesario tener presente que nuestra construcción argumentativa y nuestra construcción lógica en nuestra aparición en los escenarios judiciales juega un papel primordial y fundamental en nuestra actividad como abogados. Esta es mi pequeña intervención. Reitero los agradecimientos que nos corresponde realizar a la Casa de Estudios, al doctor Erickson Costa Caguarvilca, abogado litigante de la hermana República del Perú, a todos los integrantes de este grupo de Facebook, una felicitación por el Día de las Madres. El pasado domingo celebramos el Día de las Madres para aquellas abogadas y estudiantes de Derecho que ya son madres, que continuemos en este camino del aprendizaje del derecho, que seamos abiertos al diálogo, que seamos abogados dinamizadores para el cambio, que nuestra labor es fundamental para la reconstrucción del tejido social, para la construcción de una sociedad, que la educación es el camino para construir un mejor futuro para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, que el derecho busca no solo esa labor represiva, sino que también el derecho busca restablecer los desequilibrios que se dan al interior de una sociedad injusta, que como abogados tenemos un deber social de buscar el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, que nuestras actuaciones tienen que ser enmarcadas desde la ética, desde la alteridad, desde la filantropía. Si bien es cierto, nosotros representamos los intereses de una persona, también muchas veces nosotros como abogados nos cerramos a la conciliación, a la mediación, en aquellos escenarios en los cuales es probable que se evite un proceso penal a través de la conciliación, de la mediación, también a través de la figura de los preacuerdos. También podemos disminuir todas estas situaciones del desgaste judicial. Entonces, esta es una pequeña intervención. Yo quería pues compartir con ustedes. Lástima que este diplomado no se dictó en la presencialidad.
Yo, por intermedio del doctor Costa y su hermano Jorge, ya en 4 o 5 oportunidades he visitado la República del Perú, su gastronomía, su comensalidad, su capacidad de hacernos sentir como hermanos y su capacidad de ser muy buenos anfitriones. Y espero próximamente retornar al Perú, a estos escenarios académicos, a estos escenarios de reflexión de la actividad judicial y de nuestro litigio y de estos escenarios investigativos. Concluyo entonces con que nosotros como abogados debemos ser dinamizadores del debido proceso, debemos ser garantes de esas ritualidades que exigen las formas propias de cada juicio, debemos estudiar constantemente el derecho porque cada día que pasa somos menos abogados porque hay cantidad de fuentes de creación del derecho. Lo hablábamos en la intervención, los tratados internacionales, las decisiones internacionales, los precedentes judiciales, las doctrinas, la legislación, los actos administrativos y toda esa cantidad de normas y reglamentos que interfieren de una u otra manera al interior del proceso judicial. Entonces, para tener esa visión de buenos abogados, mi maestro de Derecho Procesal me manifestaba que el mejor abogado no es el que más conoce de derecho, sino el que es más diligente. Y en el manejo del litigio, la diligencia, estar atento de los procesos judiciales, pendiente de las actuaciones, de los estados, de los términos para presentar los recursos y las diferentes actuaciones al interior del proceso, son de vital importancia como abogados litigantes. Espero que esta intervención haya servido para que reflexionáramos frente a nuestra visión como abogados litigantes, como motores dinamizadores del cambio de sociedades totalmente inequitativas y que como abogados podemos construir una nueva sociedad. Estoy atento por acá por el Facebook Live a las preguntas que puedan presentar los asistentes y desearles que salgamos pronto de este confinamiento, de esta pandemia y que podamos retornar en la medida de lo posible a nuestras actividades profesionales. Muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de agrado esta intervención. Hasta luego.